Hola, muy buenas. La semana pasada el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, anunció una inversión de 11.000 millones de euros para la industria de los microchips y los semiconductores. Sin ser expertos en el tema, seguro que habéis oído las dificultades para industrias como las del automóvil para importar este tipo de tecnología y por consiguiente para fabricar, por seguir con el ejemplo, pues coches, pero también dispositivos electrónicos, videoconsolas, etc. Hoy en Simple Política, 3 claves para entender la importancia de invertir en microchips. ¡Comenzamos! Os habla Adrián Caballero y esto es Simple Política, el podcast que trata de simplificar y traducir todos esos conceptos, estrategias y temas que están presentes cada día en los medios y que nos gustaría entender mejor. Se viene desde hace tiempo advirtiendo de algo que parecía ajeno a nuestras vidas, la falta de microchips, la falta de semiconductores, dos conceptos que no nos acababan de sonar hasta hace muy pocos meses. Básicamente son piezas esenciales para la fabricación de elementos de la más alta tecnología, pero también, aunque cada vez se puede decir que hay alta tecnología en ellos, también se utilizan en los coches y, videoconsolas, etcétera, etcétera. Y ahora explicaremos un poquito más sobre esto. Incluso se ha llegado a hablar de cómo el hecho de que dependiésemos tanto de China y de otros países asiáticos por estos elementos, pues había encarecido incluso el mercado de segunda mano, precisamente porque era muy difícil o comprar un coche nuevo o tener tarjetas gráficas para un ordenador, etcétera, etcétera. Eso sí, antes de seguir con el tema, déjame agradecer su contribución a los mecenas que nos estáis escuchando, porque este podcast es una realidad gracias a los aportes de estos mecenas que a cambio, pues por supuesto, reciben contenido en exclusiva, adelanto de episodios y otras ventajas. Si tú también quieres apoyar este proyecto, visita el enlace de la descripción, patreon.com/simplepolítica, o ya sabes que si nos estás escuchando desde ebooks tienes el botoncito azul de apoyar. Y ahora sí, volvemos con el tema, porque ya lo dividimos como hacemos desde la semana pasada en este nuevo formato, 3 claves. Así que, primera clave, relajar la dependencia con China. En este episodio se trata de hablaros de los semiconductores. Y claro, antes de meternos en geopolítica y explicaros el plan de Pedro Sánchez y por qué es importante, sería bueno saber qué son precisamente los semiconductores. Un semiconductor es un tipo de material. Es un material que permite el paso de corriente eléctrica en unas determinadas condiciones, mientras en otras determinadas condiciones, pues impide el paso. Como podéis imaginar, aunque no sepamos mucho del tema, resulta bastante útil, sobre todo para fabricar todo tipo de elementos electrónicos, como las placas que encontramos en nuestros ordenadores y en otros muchos tipos de hardware. Si abriésemos ahora el ordenador y lo mirásemos por dentro, yo no me responsabilizo a nivel de garantías y demás, pero si lo hiciésemos, esas placas donde predomina el color verde, que hemos visto ni que sea alguna vez, ¿no? Bueno, pues tienen muchos elementos semiconductores y que son, como digo, bastante útiles a la hora de fabricar y de diseñar ese tipo de hardware. También lo tienen los coches, que cada vez tienen una parte electrónica pues más importante y más vital para su funcionamiento. Es tan vital que sin esos elementos no se podrían fabricar los chips que permiten al coche funcionar. Pero como digo, no solo son coches, tarjetas gráficas, consolas de videojuego y casi cualquier dispositivo electrónico necesita estos chips compuestos por materiales semiconductores. Obviamente podría daros más datos sobre el tema de semiconductores o ponerme en plan profe, pero es que no soy experto y no sería la intención del programa de hoy, porque además esto es simple política, ¿no? Pero que con lo que he dicho, pues más o menos como mínimo, se entienda su importancia, ¿no? en la economía y en el comercio. Lo importante es que, como con muchos otros productos, también vitales para la economía, la globalización hizo que su producción y fabricación se destinase allí donde era más barato. Exacto, China. China ha sido y es primera potencia en la producción y exportación de semiconductores y de todo lo que deriva, los microchips, las placas electrónicas, los dispositivos, etc. Si a China le sumamos Taiwán y el resto del mercado asiático, tenemos que el 80% del total de la producción mundial está precisamente ahí, en Asia. Cuando llegó la pandemia, a partir de marzo de 2020, miles de millones de personas se confinaron, también en China. Y la producción de microprocesadores, digamos que no es algo que se pueda hacer teletrabajando desde casa. No es uno de esos trabajos que sea fácil de hacer teletrabajo y nunca mejor dicho. La realidad es que desde ese momento se juntaron 3 fenómenos que rompieron el mercado de los semiconductores. El primero, menor producción por las medidas COVID, también en China. El segundo,
una mayor demanda en todo el mundo de dispositivos electrónicos. ¿Por qué? Porque la gente trabajaba más en casa, estudiaba también más en casa y se necesitaban más ordenadores, tablets, etc. El tercer fenómeno, el auge de las criptomonedas. Si no estáis muy metidos en el tema de criptomonedas, simplemente diremos que para obtener criptomonedas hay que minarlas. El minaje de estas monedas es un proceso que se hace mediante ordenadores y que requiere que estos sean muy potentes, es decir, que tengan unos procesadores y unas tarjetas gráficas muy potentes. ¿Esto qué es lo que exige? Pues más compra de este tipo de placas con semiconductores. Y como podéis imaginar, el sistema colapsó porque había mucha más demanda y la oferta había caído. Todo sube de precio, los mercados de segunda mano crecen y hasta las empresas que hacen tarjetas gráficas como Nvidia empiezan irónicamente a hacerlas menos atractivas para que los mineros de criptomonedas no las compren. Pero en el trasfondo, pues a nivel geopolítico, ¿no? Y de lo que nos encargamos en este podcast, pues está la dependencia con China. Más allá de la escasez a nivel comercial, la tecnología y el desarrollo económico de las principales industrias de los países ricos pasa por tener esos microchips, pasa por esos materiales semiconductores y proceden de China y del mercado asiático. Cierto es que en Estados Unidos los últimos años han invertido miles de millones de dólares, pero China continúa siendo el principal mercado. ¿Y qué es lo que te genera eso? Exacto, lo de siempre, fuertes dependencias. Segunda clave, el plan de Sánchez. Esta semana pasada Pedro Sánchez anunció un PERTE, es decir, un proyecto estratégico para la recuperación y transformación económica. Con otras palabras, es un gran proyecto donde se va a invertir una parte del dinero que procede de los fondos COVID europeos. Se trata de una inversión de 11.000 millones de dinero público para producir microchips y semiconductores. El presidente del gobierno afirmó que los semiconductores son un elemento básico de todos los sectores energéticos. Y siguió con esto, ojo porque es la parte que más nos interesa, decía, los semiconductores adquieren una importancia geoestratégica mundial. Vamos, que los semiconductores son tan necesarios para tu desarrollo económico que si no los fabricas tú, te vas a generar una gran dependencia con aquel país que te los tenga que proveer. ¿Qué se busca con estos 11.000 millones? Pues según Sánchez, poner a España en la vanguardia de la tecnología más avanzada. En definitiva, se trata de conseguir atraer a la industria a que venga a España y que invierta aquí, que incluso ponga factorías aquí. Es decir, que empresas que se dedican en la industria de semiconductores, microchips y alta tecnología inviertan en España porque con esos 11.000 millones se les atrae con ayudas, mejores infraestructuras, exenciones fiscales, créditos para crear o ampliar este tipo de empresas, etc. A ver, lo que debe quedar claro es que con 11.000 millones España no va a ser independiente, ni mucho menos en este sector, es decir, vamos a seguir teniendo, digámoslo de alguna manera, dependencias con respecto al exterior, pero, las dependencias se van a minimizar, aunque ya os digo que lo que se está hablando precisamente en la industria es de que estas dependencias van a continuar existiendo. Expertos como Javier Pastor, que escribe en Shataka y que os dejamos en la descripción un par de sus artículos, ya ha dicho que son pocos, que esos 11.000 millones son pocos. Pensad, solo como un ejemplo, que solo la empresa Intel, ¿vale? Solo la empresa Intel invertirá ella solita más de 20.000 millones de euros en Estados Unidos y otros 17.000 millones en Alemania. Para poner un poco de contexto, pero vaya, que España quiere meterse en la pelea de la inversión tecnológica, como mínimo se quiere meter en la pelea. Otro de los puntos donde veremos que va destinado parte de esos 11.000 millones es precisamente a la formación de empleos cualificados, porque si hasta ahora no estábamos metidos en esa pelea, pues vamos atrasados en cuanto a tener gente preparada para producir estos semiconductores. A corto plazo puedes intentar atraer talento extranjero, pero a medio plazo más te vale tener un bloque bueno de trabajadores que puedan estar preparados para desarrollar esta industria, porque, repito, estás reconociendo que dependes básicamente de ella. Tercera clave, Europa potencia tecnológica. El plan del gobierno
español que os acabamos de describir no deja de ser una continuación de la intención que tiene la Unión Europea en su conjunto de desprenderse de esa dependencia sobre China. En diciembre, en concreto en el episodio 452, os contamos sobre un plan de la Unión Europea para movilizar 300.000 millones de euros para invertir en infraestructuras para contrarrestar la nueva ruta de la seda china. Bueno, pues bien, hace un par de meses, a inicios de febrero, desde la Unión Europea se presentaba la Ley Europea de Chips, una inversión de más de 43.000 millones de euros con el objetivo de, en 2030, producir dentro de la Unión Europea el 20% de toda la oferta de semiconductores y microchips del mundo. En la actualidad, por poner un poquito de contexto, la Unión Europea produce el 10%, así que su dependencia es grande. Y está claro que, aunque signifique doblar la cifra, producir el 20% tampoco salvará a la Unión Europea de esa dependencia. Pero estamos hablando de depender bastante menos. La idea de esta financiación es que las empresas europeas tengan más fácil acceder a ayudas directas públicas, a créditos, etc. Decía en febrero Thierry Breton, comisario europeo del mercado interior, que es algo así como un ministro de comercio, que Europa necesita megafactorías, como en China. Y decía, si empezamos en 2022, puede que con las ayudas tengamos una primera en 2026. Como decimos, el objetivo de la Unión Europea es conseguir más margen, más independencia respecto a China. Esa es la clave, porque si la Unión es capaz de producir el 20% de todos los semiconductores del mundo, también significa que puede cubrir mucho mejor la demanda de la propia Unión. Es decir, no estará la Unión quizá como para ir vendiendo esos semiconductores para ser una potencia en exportación, pero sí como mínimo para que su desarrollo económico dependa casi todo de venderse a sí mismo. Se quitaría dependencias de China, pero también de Taiwán, de Corea del Sur, que vale, que no es que sean países hostiles, pero como hemos comentado en más de una ocasión, si te quitas dependencias, mucho mejor. En definitiva, por ir resumiendo, el gobierno de Pedro Sánchez está en fase de inversión, una fase de inversión económica para aprovechar los fondos COVID y hacer cambiar, ni que sea un poco, el modelo productivo de España, enfocado en energías limpias y también, como hemos visto en el episodio de hoy, de nuevas tecnologías. De paso, y ayudado por la Unión, trata de quitarse dependencias extranjeras que son vitales para cualquier industria. Y hasta aquí el episodio de hoy, este episodio sobre semiconductores y el plan de Pedro Sánchez, el plan del gobierno español. ¿Qué os ha parecido? Ya sabéis, dejadnos vuestros comentarios y decidnos si vosotros también creéis que esto va a ser poca inversión o hacia dónde va el futuro de la economía española. Ya sabéis, no olvidéis que Simple Política no podría existir sin vosotros, sois como la cuarta clave, si hablamos aquí de 3 claves en este nuevo formato, sois la cuarta clave para Simple Política, así que muchísimas gracias a todos los que nos apoyáis, a todos los que nos escucháis, nos dais like, hacéis valoraciones en Apple Podcast, en Spotify, etcétera, los que nos dejáis comentarios y por supuesto un agradecimiento especial a todos los mecenas que aportáis para que este proyecto sea una realidad. Si tú también quieres ser parte de esa columna vertebral y apoyarnos como mecenas, patreon.com/simplepolítica. Nada más por mi parte, ya sabéis, nos encontramos en el episodio de mañana, nos podéis seguir en YouTube, en cualquier otra de las redes sociales, sobre todo en Twitter. Y nada, un saludo y hasta mañana.